Para esta conferencia voy a leer el currículum de la maestra Yesen Rodríguez Guzmán, quien nos va a impartir la conferencia. Ella tiene una maestría en terapia racional emotivo-conductual por el Instituto de Terapia Racional Emotiva. Tiene una licenciatura en psicología por la UNAM. Especialización en terapia cognitivo-conductual por el Instituto de Terapia Racional Emotiva. También tiene una especialización en terapia racional emotiva, cursada en el Instituto de Terapia Racional Emotiva. Tiene una certificación en coaching ejecutivo, diplomado en programación neurolingüística por la UNAM, diplomado en logoterapia y desarrollo personal por la Universidad Anáhuac, tiene un diplomado en trastornos de alimentación y adicciones por el Centro Eleya, y es docente aquí del Instituto Mexicano de Tanatología. Los dejo con la maestra. Agradezco su presencia y muchísimas gracias, maestra, por impartirnos esta conferencia. Disfrútenla y nos vemos al término. Bienvenida, maestra. Gracias. Gracias. Un placer y un honor estar aquí con ustedes. Y pues vamos a dar inicio a esta hora que tenemos aquí para platicar un poquito acerca del lenguaje no verbal en este paciente terminal. Como sabemos, pues aquí hay personas que no necesariamente conocen o están relacionadas con el tema. Entonces, primero vamos a ver qué es un paciente terminal. El paciente terminal es que, como su nombre lo dice, ya su tratamiento ya está en esta fase en la cual no tiene una característica específica en cuanto a la curación. Entonces, no cuenta con la capacidad para retrasar la evolución, es decir, que conlleva a la muerte necesariamente. Aquí es donde puede haber un poco de variación entre 6 meses. Y esta enfermedad es progresiva y provoca algunos síntomas que son muy intensos, sobre todo tanto físicos como emocionales. Y puede tener es multifactorial, es decir, se debe a muchos factores. Y obviamente lo que a nosotros nos interesa muchísimo es apoyarlo y ayudarlo en este sufrimiento, tanto físico, mental, emocional y en todo el desgaste que va sufriendo. Por eso es muy importante darnos cuenta de cómo va esta comunicación no verbal, es decir, todo este lenguaje. Vamos a ver aquí 3 cosas que me parecen muy importantes. La primera de ellas es qué es este lenguaje corporal, cómo es, a qué se le llama, qué cosas vamos a tener en cuenta. La segunda es para qué me sirve, por qué es importante que nosotros estemos muy atentos a esto. Y la tercera, exactamente de todo esto se le llama microexpresiones. En todo este mundo de las microexpresiones, ¿qué es lo que nosotros vamos a estar viendo? Entonces, primero la comunicación, ahí les puse algunos numeritos para que tratarlo de ser lo más interactivo que sea posible y que ustedes vayan poniéndome el número y qué creen que represente, qué creen que trate de comunicar. Todo esto bajo el lenguaje del apoyo tanatológico, porque la comunicación aquí tiene que ver con un intercambio de significados, de códigos que van aplicados, como lo vemos aquí en la teoría, de forma verbal, escrita o gestual. Si nosotros ponemos el número 1, ¿qué creen que significa eso? ¿Qué creen si cuando yo le doy una rosa a alguien que está enfermo, ya lo vimos en un contexto terminal, que está en un hospital, que ya le dieron un diagnóstico de que tiene pues poco tiempo de vida, cuáles van a ser las características en las cuales yo me voy a poner atento, qué tengo que ver y para qué lo tengo que ver? Muy bien, ya me están poniendo aquí algunos comentarios y voy a poner también en esta otra, tenemos aquí 2 computadoras, entonces voy a ir viendo qué es lo que ustedes me están poniendo. En diferentes, fíjate nada más, el lenguaje corporal nos da mucha información. El lenguaje, la comunicación no verbal, vamos a ver que de alguna u otra manera, en este lenguaje no verbal, yo voy a tener el 93% de la comunicación. ¿Eso qué quiere decir? Que a veces las palabras tienen el 7% de la información. El tono de voz, el ritmo, la velocidad abarca el 38%. Eso es que a mi paciente o a mi ser querido le va a interesar muchísimo la forma en la que yo se lo digo, cómo se lo explico.
Y lo demás, lo verde, significa cómo yo me acerco a él, desde dónde me le acerco, qué es lo que vamos a estar viendo aquí en los próximos minutos. Les voy a dar tips para que se acerquen mejor y pueda yo entenderlo y captar qué me quiere decir, qué cosas son las más importantes. Por eso la comunicación no verbal trae el 93% de información, muchísimo más que las propias palabras. Si yo te digo, ¿qué creen? Por favor, aquí muchísimas gracias. Aquí me están poniendo muchos comentarios de lo que querían decir esos numeritos, esas 6 imágenes. Si yo les dijera, por favor, vean este rostro de esta nena, ¿qué creen que trata de expresar? ¿Para qué me sirve yo estar atento aquí a lo que me dice esta imagen? Por favor, pónganme, ya me están poniendo muy bien, muchas gracias, disgusto, enojo, enfado, muy bien. ¿Por qué? Porque es importante estar muy atento a lo que yo estoy observando con mi ser querido, porque me permite reconocer qué es lo que está sintiendo y en base a ello de qué es lo que está sintiendo, qué es lo que está pensando y yo puedo actuar en consecuencia, ya sea ir, por ahí me dice Jamie que puede también estar sintiendo tristeza o Claudia irritabilidad, entonces me dice Yesenia, eso no es verdad. Yo lo tengo que corroborar, exacto, es una hipótesis que yo tengo que estar corroborando, por eso yo actúo en consecuencia, yo pregunto cómo se siente, corroboro, ¿ok? Acuérdate que la idea con estos pacientes terminales es corroborar para ayudarle a ver o a que él perciba que va a tener una mejor calidad de vida. ¿Para qué me sirve todo esto del lenguaje corporal? Ahorita les voy a decir exactamente tips de lo que nosotros necesitamos ver con ellos. Las emociones, ¿para qué nos sirve saber esas emociones? Vamos a ver que las microexpresiones son expresiones que se dan de manera universal. Y estas emociones son reacciones naturales que ocurren a todos nosotros. Claro que aquí estamos hablando de gestos. Estos gestos sí son aprendidos y van a depender de cada una de las personas. Por eso hay que hacer una diferencia entre gestos y microexpresiones. Los gestos son aprendidos y no necesariamente el que yo haga esto significa que estoy pensando o que estoy dudando. Depende de la persona. No todo se puede interpretar de la misma manera. ¿Ok? Ahora, si yo me voy a las microexpresiones es así, tienen un carácter biológico y es así, tienen una universalidad, es así, son interpretables para todas las personas en base a las emociones, en base a nuestro MATEA. Ahorita vamos a ver qué es el MATEA. ¿Qué es lo que yo necesito observar en mi paciente o en mi ser querido? Necesito estar atento para poder modular mi comportamiento, para poder modular lo que cómo estoy actuando, porque lo que me interesa es que se disminuya el sufrimiento. Acuérdate que yo quiero estas 5 cosas, disminuir el sufrimiento, y no solamente de él, sino también de sus familiares, que el paciente o mi ser querido perciba que todavía tiene la autonomía de tomar sus propias decisiones durante el proceso, pero también de él mismo, de cuándo decide bañarse, de cuándo decide afeitarse, de cuándo decide hacer sus propias cosas y tomar sus decisiones. Controlar sus síntomas, en qué momento desea que se le asigne o que se le dé un poco más de medicina o para controlar el dolor, por ejemplo. Y obviamente el contacto físico. Acuérdate que estamos en un momento de pandemia en donde tenemos que utilizar cubrebocas, en donde tenemos que utilizar muchos otros efectos, en donde solamente podemos ver, por ejemplo, la parte de arriba del rostro. Pero en esta vamos a ver que los ojos son muy importantes. Y en el contacto físico a veces al paciente no nos permiten acercarnos mucho porque o tiene sus defensas bajas, etcétera, pero este contacto es muy importante, pero lo podemos hacer por medio de la voz, del tono de voz con el que yo maneje y la suavidad con la que yo me esté dando a entender. Acuérdate que ese también ayuda y tiene un porcentaje en el lenguaje de comunicación no verbal. ¿Qué es lo que me interesa a mí detectar y también manejar? Estos 3 miedos, porque
Recordemos que al paciente terminal, una de las cosas importantes que nos dice la literatura es el miedo al dolor, a la muerte y a que él se sienta incapaz de manejar o ya sea la enfermedad, el proceso o todo lo que está pasando a su alrededor, que no alcanza a entender todo lo que está sucediendo, lo que le dicen los médicos, lo que está pasando con el cambio de su cuerpo, pero también lo que a veces pasa tan rápido que no alcanza a darse cuenta de que no controla todo. Y obviamente estas emociones, la ansiedad, la negación, acordémonos de todo el proceso que nos habla Elizabeth Kubler-Ross, depende de, aquí les pongo un ejemplo, si está en negación, pero puede estar en cualquier otro estado de todo el proceso del duelo o incluso hasta culpabilidad. Acuérdate que lo que yo tengo que hacer, aquí es de ver las microexpresiones. Les pongo aquí un poquito a manera de recordatorio para las personas que no están tan familiarizadas con las etapas del proceso de duelo de Elizabeth Kubler-Ross. Aquí están algunas de ellas. La primera es que el paciente está en shock por la noticia. Puede haber cierta, desde la apatía, la irritabilidad, la negación. Después viene todo un proceso de enojo o enfado y posteriormente hay una negociación, puede haber desde tristeza o depresión hasta que llegamos a la aceptación. Y todas estas pueden ir variando. Recordemos que también, ¿qué es lo que yo voy a tomar en cuenta? Aquí viene en estos aspectos no verbales. Se divide en 3 aspectos. El primero es la paralingüística. Tiene que ver paralingüística con todo lo que yo digo y cómo lo digo. Ahorita voy a profundizar en este. La segunda es la proxemia, o sea, la distancia con la cual yo me acerco o no, independientemente de que ahorita tenemos con nuestro paciente a veces que mantener esa distancia por las enfermedades, por el COVID, etcétera, o porque él tiene bajo su sistema inmune. Esta también nos habla mucho, pero también la kinesia, que son exactamente los gestos y todo el movimiento de todo el cuerpo. Vamos a ver la paralingüística, ¿ok? Cuando nosotros aquí el ritmo, es decir, el ritmo de la voz, cuando yo manejo un ritmo lento o entrecortado, aquí es donde yo me estoy dando cuenta, esto lo tengo que estar muy enfocándome a mi ser querido o a mi paciente. Aguas, no quiero que se confunda con la forma de hablar de manera habitual de mi ser querido. ¿Qué es eso? Si mi ser querido o mi familiar o esta persona habla normalmente lento, entonces no es que siempre tenga esta emoción. No, eso es que es su forma y su estilo. Ahí, nada más. Yo estoy hablando de en qué momento de la conversación durante todo el tracto de la charla, en qué momento él me hace el cambio, en qué momento él ya o me habló lento o me habló muy rápido. Por ejemplo, ahorita yo estoy hablando lento o mi ritmo cambió. Aquí es donde ustedes tienen que empezar a ver de qué manera. Eso es lo que tienen que ver con el ser querido o con el paciente o la persona que están observando. En este caso, el paciente terminal. Pero recuerden que la paralingüística es de manera universal. Se aplica para todas las personas. En este caso, nos estamos haciendo la particularidad para el paciente terminal. Cuando habla lento o entrecortado es porque ese tema del cual nosotros estamos platicando, ya sea la herencia, ya sea el testamento, ya sea el nuevo tratamiento, el medicamento, le está dando estas emociones, ¿ok? Si estamos hablando normal, entonces ayuda a la conversación, no pasa, no hay una emoción que esté predominando. Pero si me está hablando mucho más rápido, es porque hay nerviosismo. Y hay nerviosismo y lo que nosotros tenemos que hacer es indagar, como por aquí lo decían en el chat.
yo investigo, juego a ser Sherlock Holmes, no doy por hecho nada, investigo. Oye, ¿qué opinas? Si lo veo que está lento en la conversación, ¿qué opinas? ¿Qué estás sintiendo con ese nuevo tratamiento? Le pregunto, no doy por hecho, me habló lento, entonces ya es inseguro y ya tiene miedo al tratamiento. No, pregunto, ¿ok? Es como para mí una pista. Y en esa pista, entonces, sobre eso pregunto. Me voy, sigo con la paralingüística, porque acuérdate que es también el ritmo, pero también es el tono. Cuando mi paciente o mi ser querido, entonces, de repente la voz se le hace un poco más aguda, me doy cuenta de que hay una inhibición emocional, como que no quiere hablarme de ese tema, como que se le hace aquí el nudo, pero está empezando. ¿Qué quiere decir? Eso es a lo mejor para nosotros ya es muy fácil detectarlo, pero quiero que junten todo. Acuérdate que estamos hablando de la paralingüística, estamos hablando de la proxemia y cómo mueve todo el cuerpo. Vamos a estar viendo casi todo. Aquí lo desmenuzo porque quiero que seamos muy, muy observadores y estemos como con una lupa. Entonces, vámonos aquí a ritmo. Ya vimos si es lento o si es rápido. Si es lento, es altamente probable que nosotros tengamos que investigar porque hay temor e inseguridad, y si es rápido, si es nerviosismo. Si de repente en el tono se empieza a oír la voz entrecortado, hay una inhibición. Entonces, le doy pausa para que explique o hable de esa inhibición emocional, pero también tiene que ver con quién esté el ser querido o el paciente, si hay confianza para platicar o no de ese tema. El volumen de voz, si la voz la eleva, entonces, esto es muy claro, desea imponerse o desea dar la percepción de que él o ella sigue dominando o es una autoridad, ¿ok? Pero si de repente durante la conversación baja el tono de voz, es porque está reflexionando. Fíjense lo que quiere significar. Quiere significar que puede estar reflexionando, pero también que está siendo tímido o inseguro. Entonces, lo que yo hago es investigo. Estas son claves para nosotros. No lo doy por hecho. ¿Ok? Pregunto. La proxemia, teníamos el segundo, que es la distancia. Cuando yo tengo una distancia cómoda, si yo voy a ser el doctor, el tanatólogo, el que lo apoya, no me puedo acercar a menos que ya haya tenido confianza a menos de 45 centímetros, porque ese es el espacio íntimo. Tú ya te vas a dar cuenta si ya tienes o no confianza con él o quiénes son las personas que él permite que se acerquen a menos de 45 centímetros. Son quienes ya tienen esa confianza. Lo que se recomienda ahorita es de menos de 1 metro, 20 centímetros. Este es el espacio personal, porque si no, lo irrumpes. ¿Y qué pasa si alguien se te acerca a menos de 45 centímetros? Piensas que está siendo invasivo y puede enojarse. Pero por eso es importante que se establezca un buen rapport, un buen rapport con la persona, ¿ok? ¿Qué factores van a estar afectando esta distancia? El grado de intimidad ya lo vimos, pero también la personalidad. Hay personalidades un poco más, se les llama kinestésicas en programación neurolingüística, en donde somos más apapachadores, etcétera. Al contrario, queremos que la gente se nos acerque, pero también las culturas. La cultura mexicana es una cultura en donde se nos acerca. Por ejemplo, aquí en la edad, en los niños, normalmente esta foto que está aquí, imagínense, nosotros en la proximidad decimos lo siguiente, que necesitamos estar face to face, lo vamos a ver más adelante, frente a frente y no así como en esta foto, porque el niño va a ver todo hacia arriba. Rompe con la confianza. Es una de las cosas que es importante para él. Aquí, muy buena tu pregunta, ¿qué pasa cuando lo estamos bañando? Le tengo que pedir permiso. Le tengo que pedir su autorización para acercarme y para tocarlo, siempre y cuando no haya un nivel de intimidad, porque me voy a acercar a menos de 45 centímetros. ¿Ok? Aquí, observa.
tiene que ver con la cultura. Estamos en una cultura, a lo mejor, cómo te llevas y cómo te relacionas con alguien de la tercera edad, cómo nos relacionamos con los niños y la naturaleza del encuentro. Si es alguien que quieres y que hace muchísimo no lo ves, esa naturaleza del encuentro, ¿qué va a ser? O que te has estado comunicando vía celular, mensaje, pero de repente ya lo ves en persona, ¿qué va a ser esa naturaleza del encuentro? Que te acerques un poquito más a él. Va a depender de eso, ¿ok? Muy bien, por aquí preguntan, ¿qué pasa cuando no quieres, el paciente no quiere que le des la mano? Lo respetas, porque entonces tiene que ver con esto. Pero también acuérdate que preguntas y respetas. Se ha estudiado mucho en la kinesia, acuérdate, la kinesia que estudia todo esto. ¿Qué pasa aquí con la postura, los gestos y la expresión facial? Aquí hay alguien muy interesante que ha estado estudiando todo esto en el cuerpo y él ha estado estableciendo que es muy importante hacia dónde se maneja el cuerpo. Por ejemplo, les decía en esta imagen, por favor, alguien que pueda describir qué ven en esta imagen. Si lo vemos en términos de la distancia, en términos hacia quién se dirigen, en términos hacia quién establecen el contacto visual, cómo está la postura, eso nos da mucha información. Acuérdense que es el 93% de la información. No podemos escuchar, pero el tono, el ritmo, la velocidad de voz. Aquí esto es muy importante para que nosotros lo consideremos. La kinesia entonces estudia todas estas posturas abiertas y cerradas, pero ojo, no nos vayamos con el cliché de esto es una postura cerrada y entonces ya no quiere. Acuérdate que si a mí en la escuela me enseñaron que esto, las niñas bonitas ponen atención estando así, no quiere decir que ya me cerré, no. Quiere decir que en el momento en el que estoy hablando, la plática, hagan de cuenta que esto es la plática, pero me tocaste un tema y ¡pum! Me cierro, entonces sí, aquí en este momento quiere decir que yo ya me cerré, pero es durante la plática. Por eso son microexpresiones, porque duran de 3 a 5 milésimas de segundo. Quiere decir que yo estoy tranquila, pero me tocas el tema de me vas a inyectar el nuevo tratamiento y ¡prrr! Me hice para atrás. Eso es lo que vamos a ver, el cambio de la posición. No que todo el tiempo yo esté así, porque a lo mejor esto ya es hábito, esto ya es rutina, o que todo el tiempo esté concentrada como la señorita que está en la imagen. Eso no vamos a interpretar. Lo que yo voy a estar poniendo mucha atención y voy a estar como Sherlock Holmes, como una hipótesis o una pista, es lo que hagan de 3 a 5 milésimas de segundo, es decir, durante todo el transcurso de la plática, lo que lleguen a cambiar, lo que lleguen a ser totalmente diferente. No sé si estoy siendo clara hasta aquí. Ok, por ejemplo, si durante mi transcurso de la plática, en el momento que yo estoy tocando un cierto tema, me cambia y me cruza los pies como la primera vez, ¿qué significa? Fíjense, prepotencia, la segunda, timidez, y la tercera, inseguridad porque se está sosteniendo sobre las patitas de la mesa. Depende del tema que yo esté tocando, ¿ok? Con esta persona. Aquí los gestos se interpretan como los movimientos del rostro y de la mano. Estos tienen que ver también mucho con la cultura y se van a expresar con los estados de ánimo. ¿Qué se recomienda? Que sean face to face, es decir, a la misma distancia. ¿Se acuerdan de la imagen que les decía que estaba el niño en el hospital o platicando con los adultos y lo veían así? Para tener una buena comunicación y saber lo que está pasando con él, se recomienda que estemos así, a la misma distancia. Ahorita no se está saludando de esta manera, pero imagínate que cuando se pueda hacer, imagínate que le suda las manos, te da información de que está ¿qué? Nervioso, ansioso, y entonces ahí tú ¿qué haces? A lo mejor no le preguntas, pero entras con otro tema, entras más suavecito, ¿ok? Aquí esta imagen me gusta mucho. Es como los teóricos
clasifican y dividen el rostro. Por eso es muy importante que nosotros, aunque tengamos cubrebocas, nos queda una partecita de la cara. Fíjense cómo dividen aquí en esta imagen donde está este señor. Déjenme ver cómo vamos con el tiempo. Perfecto. Este señor aquí está dividido el rostro. Por ejemplo, en F2, F4, etcétera. Aquí, en donde está el rostro, imagínate que aquí a la nariz va el cubrebocas, te queda toda la parte de arriba y hay aquí cuadrantes. Esos cuadrantes, los teóricos, los analizan para ver exactamente qué músculos mueves. Obviamente va a cambiar si en estos tiempos la gente tiene Botox o cualquier inmovilizador de los músculos, pero te queda los ojos. Eso sí, no mienten. Y aquí, bueno, otra que también da mucha información son los movimientos de los labios. Aquí están las expresiones emocionales que yo les decía, que es nuestro famoso Matea o Mateas, que son estas emociones que todas las personas tenemos estas emociones. Ya se analizó y los teóricos han llegado a descubrir que independientemente de la edad, de la nacionalidad, de la raza, de la educación, todos nosotros estas emociones, cuando las sentimos, tenemos microexpresiones que son para todos completamente iguales. De esas son las que les voy a hablar ahorita. Son exactamente iguales. Y las personas, no sé si vieron la serie de Lie to Me, él los analizaba en base a estas microexpresiones. La película de Intensamente está basada en estas emociones que son las básicas, que son las universales, que Paul Ekman es el estudioso de todas ellas. Aquí podemos ver en esta foto el chico cómo abre los ojos, cómo abre la boca, y estas son unas microexpresiones de sorpresa, ¿ok? Vamos a ir hablando de ellas. Esta expresión facial forma parte de la kinesia y te dice que normalmente son permanentes, ¿ok? Que pueden ir cambiando dependiendo de la edad, obviamente, de si te pones o no Botox, de qué tanto controlas tus expresiones faciales. Se supone que alguien con mayor madurez ya no es tan expresivo, pero también en el polígrafo, la gente que aprende a mentir también aprende a dominar y controlar todos sus músculos para ser súper experto mentiroso. Y obviamente puedes ocultarlo, como lo hacen, por ejemplo, los artistas que no quieren que se les vea nada con gafas, etcétera, o con algo de maquillaje. Entonces, vamos a empezarlas a ver. Esto es muy claro, porque cuando yo estoy al lado con mi paciente o con mi ser querido, me interesa mucho ver cómo estoy, porque acuérdate que lo que quiero detectar son sus miedos, son cómo puedo apoyarlo en este caso y para esta plática, para bien morir, para estar tranquilo, ¿ok? Exacto, como dice Selvia, cuando la persona empieza a cambiar de emoción, ¿ok? Entonces, fíjate bien, dicen los teóricos que una buena sonrisa, o sea, una sonrisa real, tiene que haber la contractura del músculo cigomático. Aquí está, este es el músculo cigomático, el que va aquí al ladito. Y que esto realmente se sube como la del guasón. Obviamente, pero va a depender, acuérdate de lo que te dije aquí en la anterior, en la diapositiva anterior, que pueden ir cambiando por la edad. Si nos ponemos Botox o a alguien se le tiene algún problema, alguna lesión en la quijada, puede que ya no lo tenga. Pero una buena sonrisa se ve porque tu pómulo se sube y ahí podemos ver si nuestro paciente realmente se está divirtiendo o está fingiendo una sonrisa. Tenemos 50 tipos de sonrisas, o sea, aquí en esta, al cerebro le dice que no te voy a atacar. Por eso a veces es muy bueno platicar con el paciente para que se aligere, para que no pase un rato tan complicado, para bajar el estrés, la ansiedad que él tiene. Imagínate 50 tipos de sonrisas.
No vamos a pensar que la anterior es la única que hay. Vean, me encanta esta niña, bueno, la sonrisa de esta niña porque es como la clásica, ¿no? Pero no esperemos todas esas. La que tenemos aquí, esta también es una sonrisa sutil, pero entra dentro de las 50 clasificaciones que hay de la sonrisa. Entonces, si tú quieres empezar a ver a tu familiar o a tu ser querido, a tu paciente, imagínate para poderlo detectar. Lo importante es que al cerebro nos dice, relájate, no es alguien que te va a hacer daño. La alegría, acuérdate que está basada en estas que son como las emociones básicas. Dice que las mejillas se elevan y que aquí al lado de los ojos se nos van a hacer las patitas de gallo y que las comisuras de los labios, como vimos aquí, se hacen hacia atrás. Entonces, esta también es una buena sonrisa. Vayamos viendo qué es lo que pasa con nuestro paciente o con nuestro ser querido. En la tristeza, ¿qué pasa en la tristeza? A veces vemos en la postura desde que en vez de que estén rectos, bueno, no tan rígidos, pero a veces se encorvan un poquito. Si está todo el tiempo en cama y tú le dices, oye, vamos a bañar, podemos ver qué es lo que pasa, si le da tristeza, si le da alegría, etcétera. En la tristeza se caen los párpados. Vean aquí cómo están estos párpados caídos, ¿ok? Y los párpados superiores y se angulan hacia arriba las cejas. Aquí como que se hace un pequeño angulito. Acuérdate que esto, yo te lo pongo aquí en un dibujo, pero cuando tú estás hablando con él, esta se presenta de 3 a 5 milésimas de segundos. Es muy rápido. No creas que se va a quedar la emoción congelada para que tú la puedas ver. Estás hablando, acuérdate de un tema en particular, esta es la charla, y de repente, ¡fum!, aparece estos párpados superiores que se caen y se angulan hacia arriba las cejas. Es ahí cuando tú tienes que estar viendo y cayendo en cuenta que la persona, esa noticia o ese tema en particular, es altamente probable que esté sintiendo tristeza. Lo que tú tienes que hacer es tomarlo nota y preguntar, observar, hacer una hipótesis, ¿ok? Vamos con la siguiente. Las cejas están ligeramente levantadas. Si te fijas, no como la sorpresa, que las abrimos mucho, ligeramente levantadas, pero esta es la carita de sad, literalmente de triste. Vean cómo la comisura está así, totalmente hacia abajo. Esta es la que aparece en todos los emoticones. Esta es como la más fácil de ver. Aquí también los labios, esta es la carita como de los que hacen los bebés. Aquí veamos la anterior, no lo aparece tanto, pero en esta hay personas en donde esta bolita de aquí se hace todavía aún más. También esta es la cara como si hicieran un puchero, pero acuérdate que la emoción aparece de 3 a 4 milésimas de segundo, es rapidísima, ¿ok? La siguiente, y el labio inferior, a veces aquí aparece, aquí es donde te digo que es literalmente el puchero, ya sacan el labio, ¿ok? Pero es muy rápido cuando la gente lo hace. Por eso hay que estar como observando al paciente. Ahorita, desafortunadamente por el cubrebocas, a veces no lo podemos ver, pero ya una vez que no tengan cubrebocas, pues estamos viéndolo de manera detallada. También, fíjate, en esta es muy fácil que la confundas con enojo. A veces, por ahí hay muchos cuentos que dicen que detrás de un enojo hay una gran y profunda tristeza. ¿Por qué? Fíjate bien. Cuando alguien está hablando de un tema que es complicado y tú dices, en ese momento te cambia la expresión, hacerte algo así, mira, aquí está apretándote el labio y el contacto visual ya no te lo ve, es hacia abajo. En ese momento cambia rápido hacia abajo. Tú tienes que hacerte la hipótesis de que es altamente probable de que se ponga triste con ese tema. Entonces, no lo confundas con que está enojado, porque normalmente cuando apretamos la boca o tantito el labio, eso normalmente lo confundimos con que pueda estar molesto o molesta, pero no, es que está triste. Fíjate cómo se puede llegar a confundir algo muy y que puede estar en los extremos, tristeza con molestia. Ok, espero que les esté ayudando esta información.
El disgusto y el asco, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para alejarnos. Nos sirve para decir que ahí no quiero estar, ¿ok? Ahí no, o sea, eso no es para mí. ¿Cómo le hacemos? Esto es fácil, porque se frunce. Acuérdate que no va a estar todo el tiempo así la persona. Lo hace muy, muy, muy rápido, ¿ok? Te vamos a llevar o te vamos a trasladar a otro hospital para que te hagan un estudio. O hoy va a venir fulanito de tal a verte y tú así de fúchila, ¿no? Ok, aquí arruga la nariz rápidamente y eleva el labio. Entonces, por favor, tienen que estar viendo rápidamente a su paciente. O cuando le dices que tiene que hacer algo, pon atención en el enojo. Puede ser en este enojo, las cejas aquí, esto sí lo podemos ver. Esto es muy claro. Porque lo tenemos aquí arriba. Pongan mucha atención. En la parte de aquí, no solamente en la ira, vamos a jugar con las cejas, los ojos y obviamente los labios. Pero aquí, en este caso, las cejas se van a tensar y también los párpados se van a tensar. Vean esta niña o esta jovencita, cuando te haga este gesto es así de, ¡ay, auxilio!, ¿no? Casi, casi que lo que le estás diciendo, o ¿cómo actuarían si saben o ustedes perciben o tienen la hipótesis de lo que le estás diciendo? Es altamente probable que le cause molestia o enojo. A, lo explicas. B, tratas de tranquilizarla. C, te fijas cómo a partir de esto modificas tu conducta o le preguntas, ¿cómo te estás sintiendo con esta situación? Porque lo que no quieres es que esta ira se incremente, porque si no, entonces se va a cortar la comunicación. Recuerda que aquí estás en servicio, estás en apoyo al otro. Perdónenme, las comisuras de los labios es recta o totalmente, a veces se baja, pero no la confundamos con la tristeza. Acuérdate que la tristeza está hacia abajo. La única diferencia es que aquí los párpados están tensos, ¿ok? En la del enojo, ya habíamos visto, vean esta mirada. Esta, por favor, también se confunde. Cuando alguien está muy, muy concentrado, se puede confundir con que está enojado. Pero ¿cómo me doy cuenta que está enojado versus concentrado? Cuando está enojado es porque los párpados están tensos, están fruncidos, apretados, pero acuérdate que va a depender de la edad, va a depender si se puso o no algo alrededor de Botox o lo que sea, o también de la cultura, de qué tanto la persona ya haya practicado para mantenerse en autocontrol. También que las cejas estén hacia abajo y estén apretados. Observen aquí esta forma de aquí de estar tensos, de una manera de saber que la persona está molesta. Aquí se puede confundir con una sorpresa, pero las cejas y los ojos están tensos. Cuando tú estás hablando de algo que no le está, el enojo, ¿para qué nos sirve? Para poner un alto. El enojo es para decir que algo no está correcto, que algo no está bien, que no va por esa vía. Entonces el enojo te pone un alto porque de acuerdo a lo que tú estás percibiendo, las cosas no van por ahí. Las cejas están abajo y hay una apertura de los ojos, pero están tensos. Acuérdate que esto aparece de 3 a 5 milésimas de segundo, entonces es muy rápido. Y esta también es la expresión mucho más, estamos más familiarizados con esta expresión en donde la mandíbula está un poquito hacia adelante, pero también está tensa y los dientes se aprietan. Por eso, cuando vas de repente o al dentista o con el doctor, exacto, gracias, Yesenia, el enojo es para poner límites. Se aprietan los dientes y te duele la parte de aquí de la mandíbula porque has estado haciendo mucha tensión y mucha presión porque has estado mucho tiempo conteniendo el enojo. También, obviamente, les decía que se aprieta la boca, los dientes, pero se aprieta porque has estado conteniendo para no hablar, para no decir, ¿ok? Y a veces puede ser bueno.
para no lastimar. Pero aguas, acuérdate que estamos aquí viendo qué pasa con tu familiar, ¿ok? Si es conveniente, si necesitas que él hable, qué es lo que está aquí pasando. Ok, muy bien. El miedo, ¿qué pasa? Aquí les puse una foto de Lie to Me. El miedo es una emoción que me ayuda para la sobrevivencia, que me ayuda para poder también defenderme, ¿ok? Con el miedo o te paralizas o sobrevives, obviamente. Aquí, ¿qué pasa? Los párpados están elevados al máximo y esta parte de aquí del párpado inferior está tenso. Al abrir el párpado, el del miedo, se abre el párpado. Te espero, porque tú estás, no, ahí estamos bien. Perfecto, gracias. En esta, al abrir el párpado superior, fíjate cómo este párpado de aquí arriba se apertura con el miedo, pero va acompañado de una postura. Solamente nos estamos concentrando aquí, pero me falta todo lo demás, el cuerpo. El miedo normalmente se hacen para atrás, se prepara el cuerpo para correr o para huir o para estar en shock. Y también va acompañado de lo que va diciendo. Aquí lo congelamos para que ustedes lo puedan ver, pero va con todo el paquete, ¿ok? Con lo que dice, con lo que está pensando, con lo que está haciendo, con el contexto, o sea, es en general. Solamente aquí estamos hablando muy poquitito de lo que está pasando con estas microexpresiones y con el matea. También en el miedo, vean esta expresión, las cejas están juntas y sostenidas y aquí hay mucho pliegue en el entrecejo. Vayan observando qué pasa. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que en una diapositiva que las microexpresiones pueden llegar a ser emociones permanentes o que pueden llegar a cambiar en el rostro? Acuérdate que tenemos una persona a lo mejor de cierta edad que ya una arruga permanente. Entonces, aguas cuando yo vaya a hacer mi hipótesis, porque no necesariamente sea una expresión de miedo, sino ya sea alguna arruga que ya la tenga. También en esta de miedo, fíjate bien, esta se puede confundir con sorpresa, pero va muy relacionada con que las cejas estén arriba, la apertura de los ojos. A diferencia, en sorpresa va con la boca abierta. Aquí la boca está cerrada. En el miedo, pero aquí está enseñando los dientes, pero están tensos, ¿ok? Se alarga y la mandíbula está abierta y un poquito estirada hacia adelante, ¿ok? Esta es una clásica microexpresión facial de miedo. Observen cómo están los labios tensos. Esta es... acuérdense que viene de la filogenia y de la ontogenia. Quiere decir que viene desde nuestros antepasados todas estas respuestas que hemos ido aprendiendo para el miedo. Y obviamente aquí también se observa una asimetría en los dientes, en la estrechez. Cuando hacemos... ¿Se acuerdan de esta expresión cuando estábamos, por ejemplo, en clase? Cuando hacemos así de... Esta es de miedo, de algo no está bien, ¿ok? Y literalmente viene la sorpresa. En la sorpresa, habíamos visto también que esta es la emoción de todas, la que dura más poquitito. Es mucho más rápida, muy breve. También se suben las cejas, se abren los ojos, obviamente se abre la boca, la mandíbula se cae, se abre totalmente. Las cejas se levantan, pero muy poquititito. Acuérdate que es de todas las emociones la más corta. Y obviamente se abren menos que en el miedo. Y hay una apertura también de los ojos. Fíjate bien, acuérdate que cuando estamos hablando con nuestro paciente de un nuevo medicamento, de que va a venir tal persona, de que se va a cambiar de cama, de que, como por ahí lo dijeron, de que se va a bañar, de etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para nosotros, abren los ojos, pero también vayan observando en los familiares lo que puede llegar a suceder. También hay una ligera, no tanto como en la sorpresa, acuérdate que la expresión normal es la apertura de todos los ojos y la boca, pero aquí puede ser poquita. Y puede ser mientras le estás explicando algo, acuérdate que va abriendo la boca.
así de, esta chiquitita es de que está sorprendido con toda la información que él está recibiendo o ella está percibiendo. Y en la kinesia, aquí es donde viene la parte que les decía que pues nos queda aprovechar con el cubrebocas, que es la mirada. Por ahí hay muchos teóricos que dicen que con la mirada se inicia o no la comunicación, y también hay controversia, porque dicen que cuando alguien quiere realmente comunicarse contigo, establece un contacto visual. ¿Por qué crea controversia? Porque habemos gente que somos visuales, es decir, que establecen el contacto visual para comunicarse. Habemos gente que somos auditivas, es decir, que escuchamos para comunicarse. Pero habemos gente que para comunicarnos utilizamos todos los sentidos, el abrazo, la calidez, etcétera. Entonces, no necesariamente el que no te vea, pero te estoy escuchando, te estoy prestando todo mi oído y soy muy receptiva a tono, ritmo, velocidad, incluso a las pausas, a los silencios que haces. Entonces, no necesariamente tengo que verte. Por eso es la controversia. Pero, ¿qué es lo que yo voy a ver en el paciente o en mi familiar o en mi ser querido? ¿Qué es lo que voy a ver? En primera, ¿qué voy a ver? Fíjate bien. Voy a estar observando, lo primero que voy a estar observando es cuando hay un tema importante, dilatación de pupila. Yo hago el cotorreo y la broma. Si a tu pareja todavía le gustas, obviamente se le va a abrir la pupila. Y si no, pues ya no se le va a abrir la pupila. ¿Por qué? Porque es un indicador de que el tema que estás tratando, le llama la atención, ¿ok? Pero otro indicador, acuérdate que vas a estar viéndolo, ¿ok? Pero durante la plática empiezas a observar, ojo, que no se deba a un efecto colateral de un medicamento, ¿ok? Pero tampoco que se deba a que le pongas una luz. Si ustedes me ponen aquí una luz, obvio que se me va a dilatar. No hablamos de eso. Hablamos de un tema, hablamos de la plática, hablamos de un tópico en particular. Si ustedes de repente en el tramo de la conversación observan que yo empiezo estoy exagerándole, pero a parpadear más, ¿qué creen que sea? ¿A qué creen que se deba? Escríbanme, por favor, ¿a qué creen que se deba que yo parpadee más? O el familiar, durante el tema que estamos tratando, o que estamos platicando, o que estamos abordando. A nervios, a miedo, ¿a qué más? Ok, eso es lo que yo tengo que investigar. Por eso tengo que estar atento, porque yo juego a ser Sherlock Holmes, yo juego a las pistas, porque un indicador de que hay más agua en el cuerpo, en el ojo, indica que ese tema está causando ansiedad, ¿ok? Entonces, la ansiedad puede venir de muchos lugares, desde que no te crea, desde que me está dando miedo, desde que estoy dudando. Entonces, si yo observo que esta persona está parpadeando más, durante ese tema me regreso y le pregunto, o algo observo que esta persona no le está quedando claro, a lo mejor estoy hablando muy técnico, le estoy hablando del tema de su enfermedad y estoy siendo demasiado técnico. ¿Vamos bien? Ok. El parpadeo. Aquí está la respuesta. Se relaciona con la tranquilidad y el nerviosismo, porque es el agua que se llena más en nuestro ojo. Por eso necesito darle más apertura para que esto se equilibre. Y obviamente tiene que ver la mirada con el interés, el agrado o la sinceridad, ¿ok? Y como bien lo pusieron ustedes, con la credibilidad. Muy bien. Y también dicen los teóricos
que una de las cosas que debemos estar atentos ahora, que el cubrebocas nos tapa casi todo esto de aquí y nos deja descubrir el mundo de los ojos, es cuando estamos platicando, no necesariamente preocuparnos si nuestro paciente, ser querido, no nos ve a los ojos. No significa que no te ponga atención, nada. Puede significar muchas otras cosas. Si está, fíjense bien, si está viendo de manera hacia arriba, cuando tú estás platicando con él, puede que estés platicando, no sé, de los recuerdos de la infancia, que se la pasaban padre, no sé, de algo así, puede que esté viendo hacia arriba. Si ve hacia arriba a la derecha, está construyendo una imagen. ¿Qué significa que la construya? Que puede ser altamente probable que la invente, ¿ok? O que la esté elaborando en ese momento. Pero si ve hacia la izquierda, que se está acordando, véanme ahorita, que se está acordando de algo en particular, pero de manera visual. Pero si lo está haciendo de esta manera horizontal, es que está escuchando, se está acordando de los sonidos, pero si se acuerda de la manera izquierda, si ve hacia la izquierda, está recordando los sonidos. Pero si está viendo de manera lateral a la derecha, está construyendo el sonido. ¿Por qué? Porque la derecha es de la imaginación y la izquierda es de la razón. Si yo estoy viendo a la izquierda hacia abajo, estoy, fíjense bien, hablando, pero construye, más bien analizando mi diálogo interno. ¿Qué digo? O sea, ¿qué me digo yo? Pero te lo estoy externando hacia ti. Espero haber sido clara en esta parte. Y si estoy viendo hacia abajo, pero también hablándote a ti, pero viendo hacia mi derecha, significa que estoy hablando de mis sensaciones y mis sentimientos, ¿ok? Entonces, hacia abajo es algo más profundo que él te está hablando. Espero que hasta aquí, exacto, Peter Washington, los ojos por eso dicen que es el reflejo del alma, porque te permite ver lo que realmente él está pensando, sintiendo, recordando o tratando de construir en ese momento. En el caso de los zurdos, muy bien, Eli, justamente se invierte. Por medio del quiasma óptico, esto se invierte, entonces es totalmente al revés. Este esquema es para los que son diestros, ¿ok? Espero hasta aquí haber sido clara. Y, pues bueno, una de las cosas importantes, aquí dejo algunas conclusiones. ¿Qué es la sincronización? Es ajustarme a la cultura, utilizar símbolos y lenguajes comunes. Si él utiliza cierta palabra, utilizarla junto con él para que haya sintonía. No criticar, de repente utilizar el buen humor, porque pues hay muchos elementos que causan estrés, ansiedad, incertidumbre, como lo vimos, sobre todo en los pacientes terminales. Y apoyarle también a la familia, porque en ocasiones cuesta mucho trabajo aceptar esta situación. Y de aquí les pongo en letras varios tips para poder ayudar al rapport. ¿Qué es el rapport? Esta sincronía para estar en armonía con el familiar, con el paciente, para ayudarle. Por eso en la D y en la E es la misma, adoptar su ritmo, su volumen, su tono de voz, a excepción de cuando esté molesto. Cuando esté elevado, nosotros no lo elevamos. Esa es la única excepción. Y por mi parte, sería todo. Muchísimas gracias por su compañía, por haber estado aquí. Espero haber sido clara. Cualquier cosa, cualquier duda,
pues estamos aquí en el Instituto Mexicano de Tanatología. Es un placer haber estado con ustedes. Muchísimas gracias y estaremos aquí colaborando brevemente, ya sea en algunas clases o en algunos talleres. Muchísimas gracias.